Bueno, muy bienvenidos a todos. Estamos aquí transmitiendo por Facebook y también estamos grabando esto por Zoom para estrenarlo muy pronto en nuestro canal de YouTube. Isabel, bienvenida a un nuevo taller de Rincón de María. Y hoy, ¿con qué tema nos sorprendes? Bueno, seguimos con los dogmas. Estuvimos hablando del dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, ahora vamos a hablar de la Madre de Dios, del dogma Madre de Dios, que en definitiva es el dogma más principal, ¿no? Después vamos a ver. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Qué Así lindo, Isabel. Bueno, nos que, ponemos en tus manos en este taller. bueno, muy bien. Bueno, gracias por escucharme. Espero que les sirva como para, para toda esta formación católica que siempre nos da Nicolás, unión con Dios, que puedan conocer y amar a María como ella nos pidió, que le demos como Jesús pidió, ¿no? Que la demos a conocer y amar. Y ese es digamos, el leitmotiv de este taller, del Rincón de María, ¿no? Que sea ella conocida, amada y bueno, para que también conozcamos mejor al Señor, porque ese es el fin, ¿no? No se queda en ella, todo esto no se queda en ella, es para Jesús, para el honor y la gloria para Dios, para su Hijo Jesús. Y como siempre voy a empezar con una oración. ¿Eh? Para que, bueno, nos pongamos ya en tema. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como vieron, esta oración, de Bajo tu amparo, es la oración más antigua que tiene la Iglesia. Y acá, justamente, ¿no? Cuando nos dirigimos a María, nos dirigimos como Madre de Dios. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en este taller, ¿no? Este dogma que es el dogma más importante. ¿Por qué? Porque de ahí dependen todas las prerrogativas que tiene la Santísima Virgen María. Bueno, para esto vamos voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a basarnos, bueno, vamos a entender, digamos, por qué la Iglesia, ¿no? A lo largo de los años, desde su creación, pues fue enfrentando eh, estas cosas que no estaban claras todavía, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, como dijo Jesús, les va a enseñar, les va a recordar y les va a enseñar todo lo que Él a los apóstoles no les pudo enseñar, porque no estaban todavía preparados. A lo largo de la historia de la iglesia, bueno, fueron pues formando toda la doctrina católica. Y durante de ese tiempo, también, claro, hubo herejías, distintos pensamientos, todo eso como que fue, digamos, surgiendo a través de preguntas, ¿no? Que los fieles empezaron a hacer. Porque, como digo, no todo está. Jesús no dejó escrito nada, ni dejó dicho ni cómo tenía que ser esto, aquello, lo otro, sino Él nos reveló al Padre, ¿no? Nos reveló a la Santísima Trinidad, nos dejó el Espíritu Santo y nada más. Y la Iglesia, bueno, tuvo que ir, digamos, ir descubriendo a medida
de los estudios, de la Sagrada Escritura, como decimos, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, todas estas cosas que ahora nosotros ya lo tenemos prácticamente todo listo, ¿no? Demos gracias a Dios por eso, que ya no tenemos tantas que pensar tanto, aunque todavía el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia a lo largo del tiempo, de la historia, aunque no hay ya otra revelación que la pública, la que fue revelada, pues a medida que van pasando los tiempos históricos, ¿no es cierto? Esa revelación, el mismo magisterio, los teólogos van estudiando, van tratando de comprenderlo un poquito mejor, clarificarlo un poquito mejor, para que todos nosotros podamos saber mejor nuestra fe, interpretarla mejor y aplicarla justamente en estos tiempos. Por eso se hacen los concilios, por eso se hacen los sínodos, ahora estamos en este sínodo, ¿no? Ya a los principios de la iglesia, los sínodos justamente se reunían, ¿no es cierto? Y los concilios se reunían para eh, clarificar todas estas cosas que todavía no estaban bien claras o no sabían cómo, digamos, decirla, ponerla en palabras y que sean entendibles. Esos fueron los primeros concilios que tuvo la Iglesia. Los últimos que tenemos ahora, el Concilio Vaticano II, es para ver justamente cómo ahora se van en los tiempos que estamos viviendo, cómo se van aplicando, cómo se van poniendo en práctica, cómo se van, diríamos, volviendo a actualizar, ¿no? Eso que ya la Iglesia sabe desde el principio, ¿no? Desde que fue creada. Y bueno, como digo, a medida de que iba pasando el tiempo, también al hacerse preguntas, lógicamente que hubo personas de la iglesia, de los mismos, digamos, obispos, sacerdotes, laicos, ¿no? Que se empezaron a hacer preguntas, y cómo era esto, cómo es que Jesús era Dios y era hombre, y bueno, y todas estas preguntas, o sea, se empezaron a preguntar por María, por la madre de Jesús, y bueno, y todo eso fue produciendo, digamos, después los dogmas, ya sea cristológicos, ya sea marianos, para que nosotros lo tengamos seguro como dogmas de fe, como fe que la iglesia nos propone. Hay un libro que es muy conocido en la iglesia, donde se resumen todos los concilios, ¿no? Que alguno podría tenerlo quizá en su casa, yo no lo tengo, pero también se puede consultar, ¿no? Por internet, que es el Dessinger, que se llama así, tiene ese nombre y que o el nombre se llama el Magisterio de la Iglesia. Y ahí están todos los concilios, ahí están todas digamos, lo que la iglesia a lo largo de la historia fue clarificando y poniéndonos como que debemos creer. Es el magisterio de la iglesia. Por eso ahí encontramos, podemos ir a todos los concilios y ver qué es lo que ellos dictaminaron, si queremos ampliar nuestros conocimientos. Bueno, con respecto a esto que vamos a hablar hoy del dogma de la Madre de Dios, ¿no es cierto? Voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a hablar de estas herejías que se fueron presentando, de las más cercanitas, no las sé de todas, la verdad que no sé todas, ni tampoco las entiendo algunas todas, pero bueno, estas últimas que justamente tienen que ver con este dogma, vamos a hablar algo. Dice así: María es la elegida, la llamada, la santa por excelencia, orgullo de nuestra raza.
En la teología del siglo III o IV se habla de la unión hipostática, o sea, de que Jesús no se puede separar la naturaleza humana de la divina, pues están unidas intrínsecamente. La frase unión hipostática se usa para describir este milagro. Como vemos en Juan, en el capítulo 1, Jesucristo siempre ha sido Dios y al mismo tiempo siempre ha estado con Dios. En el prólogo de San Juan podemos leer eso. Podemos ir a buscar el prólogo de San Juan en el capítulo 1. También en San Juan 8:58 y 10:30 afirma esta verdad. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a la tierra, se convirtió en un ser humano. Jesús es una persona completamente Dios y completamente hombre. Esto es lo que se llama la unión hipostática. Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, que no se pueden separar. Por todo el tiempo, Él será el Dios hombre, completamente humano y completamente Dios. Dos naturalezas distintas contenidas en un solo ser. Vemos que este dogma, ¿no es cierto?, se refiere justamente a Jesús, ¿no? A Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene que ver con, digamos, con la cristología, ¿no? Tiene que ver con quién es nuestro Señor. Por eso es tan importante, ¿no? El después dictaminar que María es Madre de Dios, y no solamente Madre de Jesús. Bueno, la naturaleza divina de Jesús no está disminuida por su naturaleza humana, y su naturaleza humana no pierde identidad debido a su naturaleza divina. Él tiene una personalidad, pero esa personalidad contiene dos naturalezas. Algunas veces Jesús actuó dentro de los límites de su naturaleza humana, pero otras veces expresó el poder de su naturaleza divina. En el siglo IV, un obispo de Siria, Apolinar, sostenía una extraña doctrina. Admitía que Cristo es una persona divina dotada de dos naturalezas, la divina y la humana, pero que no tenía alma. El vacío del alma humana era suplido por la divinidad del Verbo. Apolinar fue condenado en Constantinopla, que definió: Cristo es verdadero Dios y hombre. Y ahora es cuando entra en escena el patriarca de Constantinopla, Nestorio, hombre de gran elocuencia, asceta, el cual sostenía que a María no puede llamársele Madre de Dios, sino Madre de Cristo, porque María era tan solo Madre del hombre en el que habitó el Hijo de Dios. Todo ello lo expresó en un célebre sermón que motivó el escándalo y las iras del pueblo. O sea que en Cristo existían dos naturalezas que formaban dos personas, la divina y la humana, unidas ambas de una manera accidental. El efecto de esta interpretación era la negación de la redención. Quien sufre y muere en la cruz es la persona humana de Cristo. La encarnación no es auténtica, pues Dios no se ha hecho hombre, sino que ha comenzado a vivir dentro de un hombre. Fíjense, ¿no? Esta herejía de que nos hablaba acá, que era Nestorio, que era el que él traía esta doctrina, ¿no? Y bueno, eso, digamos, en el año 430 es convocado un concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, donde, bajo la autoridad del Papa Celestino. Y este concilio declaró que Cristo en su encarnación era Dios y hombre en una sola naturaleza, que Jesús no nació hombre y después Dios vino a él, y por eso se le dio a María el título
en este concilio de Madre de Dios, para que quede claro que desde su primer instante de su concepción, Jesús fue hombre y Dios. Eso que se llama la unión hipostática, que decíamos al principio, ¿no? Jesús es, digamos, en Jesús se da las dos naturalezas, pero en una sola persona, la persona divina. Ya después lo vamos a ir aclarando un poquito más. Bueno, entonces, como decía yo, en los primeros tiempos hubo estas preguntas que se hacían y de ahí surgieron estas herejías, ¿no? Que fueron clarificadas por los concilios de Nicea, de Constantinopla y de Éfeso. Son esos concilios donde ahí se aclararon quién era Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién era el Verbo encarnado? La palabra herejía viene del griego heresis, elección, que en la Sagrada Escritura aparece con el sentido de grupo o facción, o también de división. En este sentido, adquirió ya un carácter negativo y condenatorio en los primeros tiempos de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, que norma la vida de la comunidad católica, señala que se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Eso es lo mismo también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo mismo que dice el derecho, ¿no? Canónico. La negación de una parte, ¿no? de lo que se debe creer. Y esa es una herejía. Será lógico que tiene que ser una persona bautizada la que haga la herejía, ¿no? Bueno, al principio encontramos esta herejía de los arrianos y los semi-arrianos. El arrianismo tomó su nombre de Arrio. En el año 260-336. Sacerdote y después obispo Livio, quien propagó la idea de que Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por éste como un punto de apoyo para su plan. Fíjense que ya ahí vemos algo que nos suena raro, ¿no? Que Jesús fue creado, cuando sabemos que Jesús no fue creado, ¿verdad? Sino que fue engendrado. Si el Padre ha creado al Hijo, el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido, por lo tanto, un tiempo en que él no existía. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Admitía la existencia de Dios, que era único, eterno e incomunicable. El Verbo, Cristo, no es Dios, es pura criatura, aunque más excelsa que todas las demás. Aunque Arrio centró toda su enseñanza en despojar de la divinidad a Jesucristo, incluyó también al Espíritu Santo, que igualmente era una criatura, e incluso inferior al Verbo. Fíjense la herejía de Arrio, ¿no? Y que desgraciadamente se fue extendiendo en toda en toda la cristiandad de aquella época. Arrio, tras formarse en Antioquía, aparece difundiendo sus ideas en Alejandría, donde en el 320 Alejandro, obispo de Alejandría, convoca un sínodo que reúne más de 100 obispos de Egipto y Libia, y en él se excomulga a Arrio y a sus partidarios, ya numerosos. No obstante, la herejía continúa expandiéndose, llegando a desarrollarse una crisis de tan grandes proporciones que el emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar una solución y convocó el concilio de Nicea
el 20 de mayo del 325 después de Cristo, donde el partido anti-arriano, bajo la guía de Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término homoousios o consustancial, o sea, de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. Dice así: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados, entre ellos Eusebio de Nicodemia, que fue uno que acompañó a Arrio también en esta herejía. Aunque no era arriano, Constantino gradualmente relajó su oposición antiarriana bajo la influencia de su hermana. Él tenía una hermana, Constantino, que estaba con los arrianos y por la influencia de su hermana, ¿no? El emperador Constantino empezó a flaquear en esto ¿no? de sostener estar en contra a esta herejía. A Eusebio y a otros se les permitió regresar y pronto comenzaron a trabajar para destruir lo hecho en el concilio de Nicea. Por los manejos de Eusebio, Constantino intentó traer a Arrio de regreso a Constantinopla y rehabilitarlo, pero murió antes de que llegara. Aprovechando la nueva situación, el partido arriano fue ganando terreno y logró el exilio de Atanasio. Atanasio, este gran santo, ¿no? Que después ya fue nombrado obispo de Alejandría, y de Eustaquio de Antioquía. Avanzaron aún más durante el reinado del sucesor de Constantino en Oriente, Constancio II, quien dio un apoyo abierto al arrianismo. En el año 341 se convocó un concilio en Antioquía, con mayoría de obispos orientales encabezados por Eusebio de Nicodemia. Este concilio aceptó varias afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. La oposición fue tal en Occidente que Constancio II, emperador de Oriente, y Constante de Occidente convinieron en convocar un concilio en Sárdica en el año 343, donde se logró el regreso de Atanasio y su restauración como obispo de Alejandría, así como la deposición de sus sedes de muchos obispos arrianos. O sea, hubo esta lucha, ¿no? Entre los defensores y que seguían a Arrio a los de la ortodoxia católica, ¿no? Que seguían, por supuesto, a Atanasio y a otros obispos, que se mantenían firmes a su posición, ¿no? De declarar a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que desde siempre fue hijo de Dios, que fue engendrado, no creado. Bueno, todo eso como leemos en el credo de Niceo Constantipolonitado, bueno, me sale bien. Bueno, ese credo que nosotros decimos el credo largo, que después quedó firme, por supuesto, ¿no? Bueno, tras la muerte de Constante Constante y Constancio eran los hijos de Constantino digamos, al morir él, se repartieron todo el imperio. Entonces, se repartieron en tres partes el imperio. Y en esto
Constante y Constancio eran los emperadores del Oriente y de Occidente. Y bueno, al morir Constante y el advenimiento de Constancio como único emperador, porque quedó como único emperador en el año 350, los arrianos recuperaron mucho de su poder, generándose persecuciones anticatólicas en el imperio. Durante este periodo se dio el momento de mayor poder y expansión de la herejía arriana con la unificación de los diversos partidos al interior del arrianismo en el año 359 y su máximo triunfo doctrinal en los concilios de Seleucia y Arímino. Finalmente, de ahí en adelante, las cosas se volvieron en contra del arrianismo. Constancio murió en el año 361, que era el que estaba siempre al lado de esta herejía, la apoyaba. Bueno, ahí quedó un poquito, los arrianos quedaron un poco huérfanos de su protector. Más adelante, los semiarrianos, escandalizados por la doctrina de sus copartidarios más radicales, empezaron a considerar la posibilidad de un compromiso. Bajo el gobierno del emperador Valentiniano, el cristianismo ortodoxo fue restablecido en Oriente y Occidente, y la ejemplar acción de los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno, condujo a la derrota final del arrianismo en el concilio de Constantinopla en el año 381. La herejía no moriría en siglos y crecería en algunas tribus germánicas que habían sido evangelizadas por los predicadores arrianos, los cuales la traerían de nuevo al imperio en el siglo V con la invasión de Occidente. Aunque todavía se encuentran grupos de cristianos arrianos en el Oriente Medio y el norte de África, el arrianismo en sentido práctico desapareció hacia el siglo VI. Los semiarrianos, también llamados homoousianos, ocupan un lugar intermedio entre los arrianos radicales que predicaban una clara diferencia entre el Padre y el Hijo y la fe ortodoxa del Concilio de Nicea. Asumen el término homoiousios, pero en el sentido de similitud y no de consustancialidad. O sea que como que diciendo que son símiles, pero no son de la misma sustancia, de la misma, eh, eh, tanto el Padre como el Hijo, como dice el credo de Nicea, ¿no? Resaltan, pues, simultáneamente similitudes y diferencias entre el Padre y el Logos. Un poquito, digamos, también una herejía bastante fea, digo yo, ¿no? Que fue en esos tiempos que se extendió bastante. Bueno, y ahora viene este hereje que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, sobre la Madre de Dios, y que es Nestorio, que dio nombre a la herejía de el nestorianismo. Herejía que en el siglo V enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, el Hijo de Dios, y la otra humana, el Hijo de María, unidos con una voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. Los errores del nestorianismo se pueden sintetizar así. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir también que existen en él dos sujetos o dos
personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logo Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo, de manera parecida a como Dios habita en los justos. Fíjese, ¿no? O sea, esta es la idea de Nestorio, ¿no? De esta, bueno, ya sabemos que fue eliminada a través de los concilios y ahora no es nuestra fe católica, por supuesto. Y eso tiene mucho que ver, porque lo que quiere decir, ¿no es cierto?, es que entonces el hombre que no es, digamos, Dios, sino que el humano que murió, que padeció, que sí padeció, que sí murió, que sí sufrió en la cruz, sin embargo, al no ser Dios, ¿no es cierto?, no nos pudo salvar, no nos pudo redimir. Estas dos personas, dice, ¿no? Las propiedades humanas, nacimiento, pasión y muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logo Dios. Se niega, por tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia, no? Es que no se puede dar a María el título de Teotocos, o Madre de Dios, ya que ella es solamente madre del hombre, o sea, madre de Cristo, ¿no? Se opusieron al nestorianismo importantes prelados encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el concilio de Éfeso en el año 431, habiendo unido consigo el verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada del alma racional se hizo hombre de modo inefable. Bueno, a ver si puedo, más o menos se va entendiendo lo que significa, ¿no es cierto?, esta herejía, bueno, justamente es lo que reuniéndose en el concilio de Éfeso se va a aclarar, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esta definición de que María es Madre de Dios? Bueno, en el concilio, como digo, de Éfeso del año 431, siendo Papa Celestino I, dice así, en la carta oficial de San Cirilo de Alejandría a Nestorio. Así, dice así, ¿no? Así, aunque él tiene la existencia y ha sido engendrado del Padre antes de todos los tiempos, nosotros decimos que ha sido engendrado también, según la carne, de una mujer, no en el sentido de que su naturaleza divina ha comenzado a existir en la Santa Virgen o ha tenido necesariamente necesidad de un segundo nacimiento por medio de ella después de el del Padre. Sería una tontería y un sinsentido afirmar que tiene necesidad de comenzar a insistir por segunda vez el que existe antes de todos los tiempos y es coeterno con el Padre. Pero dado que Él, por nosotros y por nuestra salvación, ha unido así, según la hipóstasis, la naturaleza humana y ha nacido de una mujer, en este sentido, decimos que ha nacido según la carne. En efecto, no fue engendrado primero como hombre común de la Santa Virgen y luego bajó sobre él el Verbo, sino que afirmamos que el Verbo se ha unido
y ha soportado nacer, según la carne, del vientre de ella, en el sentido en que ha hecho propio el nacimiento de su carne. De la misma manera afirmamos que él ha también sufrido y ha resucitado, no en el sentido que el Verbo de Dios haya sufrido en su propia naturaleza los golpes y los huecos de los clavos y las otras heridas. En efecto, lo que es divino es impasible, en cuanto es también incorpóreo, pero porque lo que se ha convertido en su propio cuerpo ha sufrido tales padecimientos, por eso decimos que él ha sufrido por nosotros. Esto predica la doctrina de la fe más segura. Esto encontramos que sostuvieron los santos padres. En efecto, no tuvieron inconveniente en llamar a la Santa Virgen Teotocos, Madre de Dios, no en el sentido de que la naturaleza del Verbo y su divinidad hayan tenido de la Virgen el principio de su origen, sino que habiendo tomado de ella aquel sagrado cuerpo, perfeccionado por el alma inteligente, al cual el Verbo de Dios se había unido según la hipóstasis, se dice nacido según la carne. En otro documento del Concilio de Éfeso, llamado Los 12 Anatemismos de Concilio de Cirilo de Alejandría, se dice: bueno, si alguno confiesa que el Emmanuel es en verdad Dios y que por eso la Santísima Virgen es Madre de Dios, Teotocos, porque ella dio luz según la carne al Verbo proveniente de Dios y hecho carne, sea anatema. Si alguien no confiesa que sea anatema. Bueno, eso es lo que en esas palabras que a veces no lo entendemos bien. Vamos a aclararlo un poquito. El Verbo de Dios, desde toda la eternidad, ¿no? Es Dios, pero Él ha querido tomar naturaleza humana para nuestra redención. Pero al tomar naturaleza humana, lo hizo en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, Él, como Dios, asumió nuestra naturaleza humana. La asumió, no la diluyó, no la, digamos, la dejó de lado, sino que es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Siendo como hombre, ¿no es cierto? Como hombre tomó nuestra carne, como decimos, ¿no? Asumió la naturaleza menos en el pecado, menos en el pecado. Por eso él también sufrió como hombre, sufrió en la cruz, sufrió su pasión, ¿no? Por eso se dice que por nosotros sufrió su pasión, murió para nuestra salvación, porque siendo también Dios, ¿no es cierto?, que no muere y que no puede morir y que no puede sufrir, pues produjo así nuestra salvación, nuestra redención. Bueno, entonces, y lo que también nos dice el concilio, ¿no? Que, porque lo que se decía era que María había engendrado, digamos, había concebido al hombre, ¿no? Y después ese hombre, ¿no? Que Jesús, digamos, ahí vino la naturaleza, Dios a habitar en ese hombre. Pues no, ¿no? Porque, como nos dice el concilio y que nos dice el credo que nosotros proclamamos, siempre Dios desde la eternidad fue Dios, ¿no es cierto? Y se encarnó en la Virgen María para después ser también hombre, asumiendo la naturaleza. Por eso se llama la hipóstasis, que, digamos, tiene las dos naturalezas, pero en una sola persona, la persona divina. Las dos naturalezas, humana y divina. Y otra cosa que nos quiere decir el concilio es que María no fue la que, digamos,
creó a Dios o dio a luz a Dios, vamos a decir, sino porque Dios ya estaba desde la eternidad, siempre Dios, porque eso se confundía, por eso no la querían llamar Madre de Dios, no quería que se dijera que ella era Madre de Dios, porque se entendía que ella podía haber creado a Dios, dado a luz a Dios, creado a Dios. Y eso no es así, porque Él ya existía desde la eternidad como Dios. En otro dice documento del año 436, dice así: confesamos nuestra fe en el Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y él mismo en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María según la humanidad, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad. Por eso se hizo la unión de las dos naturalezas. Por eso confesamos en un solo Cristo, un solo Hijo y un solo Señor. Según el concepto de esta unión, sin confusión, confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios, y por haber unido consigo desde la misma concepción la naturaleza humana que de ella asumió. Por tanto, nadie que niegue que María es la Madre de Dios puede ser cristiano, porque estaría negando que Cristo es Dios y que se hizo hombre, que es la doctrina central del cristianismo, y estaría negando también, consecuentemente, que Cristo nos salvó. Todos los padres de la Iglesia enseñan con gran fuerza esta unión indisoluble entre ontología y soteriología, entre quién es Cristo y nuestra salvación. Si Cristo no es verdadero Dios, o no se hizo verdadero hombre sin dejar de ser Dios, no hay salvación. Sino, el que murió en la cruz es un hombre que no nos puede salvar, ningún hombre nos puede salvar. Nos salvó porque era Dios. Aparte, tomó la naturaleza humana, pero era Dios y por eso pudo salvarnos. Este dogma mariano es el más importante porque es el que fundamenta y explica todos los demás. Porque María es la Madre de Dios, fue concebida inmaculada para que brillara con toda la santidad necesaria para convertirse en la Madre del Hijo de Dios. Y por eso recibió por adelantado los méritos de su Hijo Redentor. Porque es la Madre de Dios, ella concibió a su Hijo virginalmente, sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo, y lo dio a luz virginalmente, sin perder su virginidad y sin dolor. Porque es la Madre de Dios, consagró toda su vida al servicio de su Hijo, de su persona y su obra, conservando para siempre su virginidad, y nunca tuvo otros hijos. Porque es la Madre de Dios, colaboró con su Hijo en la obra de la redención y se convirtió en la Madre de todos nosotros, los miembros del cuerpo místico, del cual su Hijo es la cabeza. Porque es la Madre de Dios, al final de su vida en la tierra, fue asumida en su cuerpo y alma al cielo, y goza ya de la glorificación perfecta en cuerpo y alma, que Dios nos ha prometido a todos. O sea, ahí está todos los dogmas, ¿verdad? Porque es Madre de Dios, prácticamente derivan todos los demás dogmas. La virginidad, bueno,
y la asunción de la Virgen, que creemos en cuerpo y alma a los cielos. Por eso la Madre de Dios, por ser la Madre de Dios, es la que le tenemos que rendir un culto especial, que no es un culto de adoración, porque solo se adora a Dios, que es el culto de la tría, que se adora a la Santísima Trinidad, se da a la Santísima Trinidad, sino a eh, mm, una veneración máxima que que la iglesia llama hiperdulia. Dulia es también la veneración que se da a los santos, pero ella está sobre los santos y sobre los ángeles. Por lo tanto, el culto se da a ella es esta veneración de hiperdulia. Porque es la Madre de Dios y nuestra Madre amantísima, podemos acudir a ella confiadamente en todas nuestras necesidades, seguros de que ella siempre intercede por nosotros ante su Hijo como lo hizo en Caná de Galilea, y siempre los acompaña y protege. Así lo ha querido Dios, que fue el que la escogió y la hizo madre suya y nos la dio por madre nuestra. Bueno, qué importante, ¿no es cierto? Es este dogma para nosotros y para amar a María y conocer a María. Estas herejías que hemos más o menos intentado explicar, no sé si lo he podido hacer más o menos claramente, ¿no? Hubo también otras que siguieron a esto, ¿eh? Pero que en los concilios que se fueron dando a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia, se fueron aclarando. Por supuesto que siempre sigue viendo hoy en día algunas cosas que vemos, que también se van, son las herejías, pero que nunca son modernas, porque sino que vienen justamente de ya herejías existentes en nuestra iglesia. Y que si nosotros conocemos bien, pues no nos pueden tomar de improviso y podemos nosotros también defenderlo, defender a nuestra madre, a nuestro Señor. Bueno, más o menos creo que he podido explicar lo que he conseguido. Hay mucho para leer, hay mucho para decir sobre todas estas cosas, pero bueno, tampoco no podemos hacer un tratado, ¿no? Acá. Y, y espero que más o menos lo hayan comprendido. Y bueno, le pedimos a nuestro... Entendió muy bien, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos despedimos con una Ave María, ¿eh? Y diciéndole que la amamos, que nosotros sí la veneramos como Madre de Dios y que ella siempre nos lleve a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos veremos en el próximo taller, dentro de 15 días, que todavía no sé Gracias. qué tema vamos a hablar, pero seguro que vamos a tocar algún otro dogma. Gracias, Isabel. Gracias a los que se conectaron aquí. Está Liliana por Zoom, a los que están viendo este taller por Facebook y a los que van a ver después en el canal de YouTube de Unión con Dios. Gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos entonces. Chao.